Esta conferencia comenzará a grabarse. Hoy iniciamos entonces el curso de operador económico autorizado. Esperando que este curso sea de gran beneficio, que llene las expectativas de ustedes por los cuales se matricularon en este curso. Daremos toda nuestra experiencia vivida en la práctica en estas tareas de implementación, auditoría y capacitación en el operador económico autorizado. Así que bienvenidos, espero lo disfruten y sea de gran beneficio para su vida personal, profesional y para las empresas que ustedes representan. Iniciamos con el capítulo número 1 que se denomina Administración de Riesgos. Yo creería que sería mejor gestión integral de riesgos, como lo hemos visto en el módulo de gestión de riesgos. Pero así se denomina en el operador económico autorizado. Y entonces iniciamos a analizar numerales, sus requisitos. Tiene establecido para este capítulo. Y aplica tal cual este requisito, este numeral para todos los sectores, es decir, exportador, importador, agencia de aduanas, instalaciones portuarias y también para el transporte terrestre como está proyectado. Entonces dice que debe tener una política de gestión de la seguridad basada en evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. Entonces, primera condición es que deba tener una política de gestión de la seguridad. Y nos dice que basada en evaluación o más bien en la gestión de riesgos de sus cadenas de suministro. Habla de cadenas de suministro porque puede ser una cadena de exportación, de importación, cuando tienen las empresas esas condiciones. Y otra condición es que deba tener objetivos establecidos para cumplir esa gran política. Lo mismo que tenga metas o medibles en el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo va a lograr esos objetivos orientados a esa política? Y los programas de gestión. Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué va a lograr? Etcétera. Esos serían los componentes que requiere para este numeral. Por supuesto que la política debe estar, no lo dice el estándar, pero debe estar documentada, conocida por todas las personas, por todos los asociados de negocio, empleados y ojalá que finalmente comprendida para que la puedan implementar en su día a día, en sus responsabilidades, en todos los procesos. Sería lo correcto. El siguiente requisito aplica en este caso para el sector exportador, así tal cual. Dice que debe tener un sistema de administración de riesgos enfocado a la cadena de suministro internacional que prevé actividades ilícitas, entre otras, el lavado de activos, narcotráfico, financiación del terrorismo. Es decir, en su sistema como tal debe estar focalizado o debe estar incluido como mínimo entonces estas actividades ilícitas. Entre otras actividades ilícitas. Actividades ilícitas hay muchas que podrían afectar a la seguridad de las cadenas de suministro. Y lo que está diciendo es que mandatorio debe estar gestionar entonces el riesgo de lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿qué deberíamos auditar ahí? Primero, ¿qué sistema estableció la empresa para gestionar o administrar sus riesgos? Dentro de esos riesgos, los que acabamos de nombrar como mínimo. Y las demás dice que actividades ilícitas, pues deben incluir
otras actividades ilícitas que pueda tener, que puedan impactar a la empresa entonces. Y entonces cuando se habla de sistema, pues normalmente se orienta como a un software, ¿verdad? Pues sistema también puede ser otra cosa, puede ser, por ejemplo, un procedimiento documentado con un elemento adicional que se llama, por ejemplo, una matriz. Y eso sería un sistema para gestionar los riesgos, ¿verdad? Puede ser válido, pero la empresa define entonces qué sistema, cómo lo va a hacer, cómo va a hacer, qué herramienta va a utilizar para gestionar entonces sus riesgos de la cadena de suministro internacional. Y este numeral aplica para el sector importador, agencia de aduana, instalaciones portuarias, ¿cierto? Y para el transporte terrestre. Dice también que debe tener un sistema de administración de riesgos enfocado a la cadena de suministro internacional, que prevea también, como el anterior, actividades ilícitas, entre otras, lavado de activos, y aquí le adiciona otro, el contrabando, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, el terrorismo, la financiación del terrorismo y el tráfico de armas. Como ven, muy parecido al anterior, pero aquí le adiciona otros delitos, ¿verdad? Entonces, también debe tener un sistema y lo que debe incluir como mínimo entonces son estos delitos que están definidos ahí y las actividades ilícitas que puedan afectar entonces la seguridad de esa gran cadena de suministro, entre otros, ¿verdad? Porque hay otros riesgos que podrían incluirse allí, por ejemplo, que no están aquí, por ejemplo, el hurto, por ejemplo, el saqueo, la piratería terrestre, el lavado de activos, en fin, que dice, lo encajaríamos entre otras actividades ilícitas, ¿verdad? Y este numeral, el 1.3, aplica entonces para exportador, instalaciones portuarias y operador, instalación de operador portuario. Se aplica tal cual. Dice que debe tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. Así de sencillo. Entonces deberías tener, primero, un procedimiento documentado, ¿cierto? Escrito, físico, digital, y unos criterios para establecer entonces el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. Estamos hablando de clientes, proveedores, terceras partes. ¿Cómo va a establecer entonces ese nivel de riesgo? Con algunos criterios establecidos en ese procedimiento. Criterios que de alguna manera vamos a tener presentes todos en la organización para poder determinar qué nivel de riesgo, alto, medio, bajo, qué sé yo, de esos asociados de negocio. Y este numeral 1.3 también aplica para importador, agencia de aduana y el transporte terrestre. También tener un procedimiento documentado para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio en su cadena de suministro internacional. Aquí es más específico y le dice que es, entonces, establezca ese nivel de riesgo para sus asociados de negocio que tengan relación con su cadena de suministro internacional. Es esa condición para este caso, entonces, para el importador, agencia de aduanas y transporte terrestre. Y entonces, ¿cómo estableceríamos ese nivel de riesgo, en este caso, para proveedores, verdad? Algunos tips que se pueden dar acá, algunas ideas de los criterios que podríamos entonces incluir allí para poder determinar ese nivel de riesgo. Por ejemplo, ¿qué tipo de asociado de negocio sería? Importador, exportador, qué sé yo, ¿cierto? El proceso en el que interviene, el proceso de operaciones, el proceso de talento humano, el proceso de seguridad. ¿Cuál? ¿En qué proceso dentro de la organización interviene entonces ese asociado de negocio o tiene relación directa? El contacto con la carga o la información sensible de las cadenas de suministro, importación, exportación, operaciones, qué sé yo. ¿Qué tanto contacto tiene entonces ese proveedor con la carga, por ejemplo, si es contacto directo o no, y con la información? ¿Qué tanta trayectoria tiene en el mercado? No es lo mismo un proveedor que tenga muchos años de trayectoria reconocido en el mercado a uno que apareció en días pasados, una empresa que no reconocía, no es conocida y pues no tiene una trayectoria, ¿verdad? Ese sería otro criterio. Por ejemplo, otro criterio sería las certificaciones que tenga esa empresa
de sistemas de gestión, por ejemplo, calidad, BAS, ISO 28000, otras, OEA, que aporten entonces a la confiabilidad de ese proveedor, ese cliente, ese proveedor, ¿verdad? En este caso, proveedor. El patrimonio que tiene esa empresa, por ejemplo, ese proveedor. Eso también daría otro criterio. Si el tipo de insumo que me provee ese proveedor, si está relacionado directamente para la cadena de suministro o es sensible ese producto o servicio, me pueda impactar mi cadena de suministro. Estos son ideas, tips que puedan servir de orientación para establecer entonces la criticidad, el nivel de criticidad de, en este caso, los proveedores. Puede haber otros criterios, pero como digamos que para aportar ideas podría servirnos esto. Lo mismo para los clientes. Deberíamos establecer entonces allí en nuestro procedimiento documentado que dice y unos criterios a través de una herramienta que llame una tabla programada, parametrizada, qué sé yo, que nos pueda dar ser una ayuda para calificar entonces esa criticidad y establecer ese nivel de riesgo. Por ejemplo, en este caso que sea un cliente, por ejemplo, qué tipo de cliente es, si es un cliente en el exterior, si es una importación, de exportación, en fin. También serviría la antigüedad en el mercado, la trayectoria que tenga ese cliente en el mercado, en años. Podemos parametrizar de 1 a tantos años, unos 5 años, de 1 a 2 años es riesgo alto, más de 5 años riesgo medio, bueno, en fin, ponderaciones que le podríamos dar entonces a este ítem. El destino sería importante, por ejemplo, si es un destino internacional de mi cliente, si está en otro país, si está en países considerados de alto riesgo, por ejemplo, para delitos como el narcotráfico, como el contrabando, etcétera. El origen de ese cliente, dónde está, en qué zona del país, en qué zona de cualquier o de otro país o de otra región, en dónde está ubicado, sería muy importante. Esa ubicación geográfica, ¿verdad? El valor en ventas o compras a la empresa, ¿verdad? ¿Qué tantos montos, qué tantas operaciones, qué tanto valor mueve entonces en esas operaciones que están tratando con nosotros? Las certificaciones son importantes, los sistemas de gestión. También calidad, BAS, ISO 28000 o especialmente orientadas al aseguramiento de la cadena de suministro sería muy importante, ¿verdad? Las garantías que tenga ese cliente, por ejemplo, las pólizas, todo ese tipo de cosas que puedan afectar o que me puedan de alguna manera transferir o mitigar el riesgo que pueda ocurrir en esa transacción. En fin, los cambios de actividad económica, si los tiene o si no, por ejemplo. Esos son criterios que podrían contribuir entonces a poder determinar ese nivel de criticidad de mis clientes. Repito, son ideas, son tips, no necesariamente tienen que ser estos, pueden ser otros, pero que sirvan como orientación. El siguiente numeral aplica tal cual para exportadores, importadores, agencias de aduanas. Y nos dice entonces que deba demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio, los que no son operadores económicos autorizados en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Entonces, dice las condiciones. Demostrar, primero, demostrar. Y también de una manifestación suscrita, o sea, que debe estar un documento físico o digital. ¿A quiénes le aplica? A los que no son operadores económicos autorizados en Colombia y esa misma figura que en otros países se llama de otra manera, pero es lo mismo, entonces por eso dice que administrados por una aduana extranjera. En otras partes, como en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ellos llaman el CITIPAD, pero eso es, para ellos es el operador económico autorizado. Es por esa razón que lo colocan ahí. Y entonces, ¿qué debe decir en su manifestación suscrita ese asociado de negocio que no es OEA? Que debe decir que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Ese proveedor, ese cliente, proveedor, ese asociado de negocio dirá en esa manifestación entonces qué requisitos mínimos de seguridad cumple orientados a la cadena de suministro internacional. Lo determinará, dirá, yo hago requisitos, yo hago inspecciones, hago procesos de selección, etcétera, etcétera. Lo manifestará, ¿verdad? Y es un requisito. Pues, ¿qué debía hacer?
los que no son OEA en la empresa, pues que hoy por ahora son la mayoría de los clientes proveedores que no son OEA, pues a ellos les aplicaría esta manifestación suscrita tal cual. Y el numeral 114 aplica para instalaciones portuarias, operador portuario, tal así como lo define a continuación. Dice que demostrar mediante manifestación suscrita por sus proveedores y arrendatarios que no son autorizados como operador económico autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, así lo dice como el anterior, que cumple requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Pero aquí hay una diferencia, que es que para la instalación del operador portuario, entonces le dice que esa manifestación suscrita se le exija es a los proveedores y arrendatarios de sus espacios en esa instalación portuaria. Esa es la condición, es la diferencia respecto del anterior, ¿verdad? Entonces, tener presente esas grandes o pequeñas diferencias que hay en cada uno de los sectores sectores económicos, tipos de empresas, para poder cumplir estos requisitos y poderlos interpretar correctamente y de esa manera poderlos cumplir o establecer, definir las evidencias de cumplimiento de cada para otras organizaciones y llegarle a más en este numeral del operador económico autorizado. Entonces, por aquí veníamos hablando de que para las empresas los asociados de negocio, clientes, proveedores que no son autorizados, no son operadores económicos autorizados u otra certificación dada por una aduana extranjera, orientada a lo mismo. Entonces, para esos, como requisito, para esa empresa que se va a certificar o se está haciendo su proceso para certificación, debe exigirle a esos asociados de negocio una manifestación suscrita que cumple requisitos mínimos de seguridad. Y aquí, en este caso, estoy hablando textualmente de esos requisitos. Por eso, cuando yo hablo, dejo aquí, es así textualmente está en la resolución, precisamente para eso de identificar muy bien lo que dice, lo que quiere el requisito. Entonces, dice para el sector de transporte terrestre, este numeral, estamos diciendo que el sector de transporte terrestre no está en borrador esa resolución, pero ya está, así la podemos empezar a discutir. Dice que debe exigirles a esos proveedores entonces esa manifestación suscrita diciendo que cumplen requisitos mínimos de seguridad y que estén orientados a prevenir y mitigar riesgos. Dice, esto es diferente a lo que dice para los otros sectores. Que estén orientados a prevenir y mitigar los riesgos de la cadena de suministro internacional. Es más puntual esa exigencia que deba tener esa manifestación suscrita, ¿verdad? Para este sector. A ver si pasa. Ok. Y este numeral, el 1.5, así está, para exportadores, importadores y agencias de aduanas, dice que textualmente dice realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales, o sea, cada 2 años, a las instalaciones donde sus asociados de negocio críticos desarrollan sus operaciones con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos legales mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Entonces, dicho en otras palabras, primero, que debe realizar una visita a las instalaciones, realizar esa visita y documentarla. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos allá planeando nuestro operador, la implementación de nuestro operador económico autorizado, aquí ya tenemos que haber dado esto porque aquí hay recursos, aquí tenemos que establecer unos costos de cuántos serían entonces esos asociados de negocio que voy a visitar. Primero, haberlo determinado como crítico. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio? Primero, establecer el nivel de criticidad. Si da altamente más crítico, o sea, realmente de criticidad alta, entonces me dará un número de asociados de negocio para visitar, en dónde están, en qué ciudades, en qué países. Hicimos allí comentarios, ¿verdad? Entonces aquí hay recursos. Por esas razones que
se debe hacer ese diagnóstico y estimar unos recursos que debemos tener para poder implementar. ¿Cuál es la otra condición? Entonces, esto hay que documentarlo, hay que dejar evidencias de esa visita. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que verificó? ¿Con qué lista de chequeo? ¿Con qué criterios verificó estos requisitos mínimos de seguridad? Ahora, tengo otro documento que se llama, que podría, en esa visita que se llama la manifestación suscrita, porque en esa manifestación suscrita me dijeron que tenía que cumplir unos requisitos mínimos. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces en esta visita? Pues verificar esos requisitos que me dijeron que iba a cumplir y otros requisitos que seguramente yo debo también verificar allí que cumplan como mínimos de seguridad para la cadena de suministro internacional, dependiendo de lo que contratemos con ese proveedor, por ejemplo, qué fue lo que yo contraté orientado a ese contrato que hicimos, entonces cuáles son los requisitos y realmente si cumplen los mínimos que yo exijo como cliente para ese proveedor, por ejemplo. Entonces, ¿qué debe tener? Primero, establecer la criticidad de sus asociados de negocio. Segundo, realizar la visita a esos críticos y documentarla. Por supuesto, dejar las evidencias. Entonces, señores, ahora la pregunta. ¿Cuáles son sus asociados de negocio críticos? Sería la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo estableció la criticidad de sus asociados de negocio? Ok, a ese listado entonces, a esa lista de asociados de negocio críticos, entonces, ¿cómo fue eso de la visita domiciliaria? Cuéntenme cómo realizaron esa visita. ¿Cuáles son las evidencias de esas visitas? Yo quiero ver las evidencias. ¿Cuál lista de chequeo aplicaron? ¿Qué criterios aplicaron? ¿Quién lo hizo? ¿En qué momento lo hizo? ¿Qué evidencias dejaron? Si dejaron algunas fotografías, evidencias, qué sé yo. Y finalmente, ¿qué podía evaluar también? La competencia de esa persona que hizo la visita, porque tampoco cualquiera lo puede realizar. No dice el estándar que debe tener una competencia definida, pero sí, por lo menos, de analizar eso, quién lo hizo, quién hizo esa visita para poder determinar si realmente cumplía estos requisitos mínimos de seguridad para la cadena de suministro. Estoy siendo, digamos, lo más gráfico claro posible, pero si hay dudas, ahí por favor más adelante en el chat o hacemos una discusión. Esto trae mucho aporte de ustedes, de interacción. Dice que comentarios o aclaraciones o preguntas, bienvenidas, porque es necesario de una vez aclararlo todo. Manuel, sí, una duda con respecto a la visita. En caso, digamos, bueno, yo me imagino que se generan algún tema de criterios de cumplimiento. En caso que de pronto haya algún criterio que no se cumpla, se genera, digamos, un plan de acción para que el proveedor pueda subsanar eso y vincularse con la compañía. Ah, sí, de acuerdo, claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago la visita de vinculación. Acuérdense que hay dos condiciones. Al momento de vincular ese asociado, su cliente proveedor, ¿cierto? Y de ahí en adelante, mínimo cada 2 años debo realizar esa visita. Entonces, ¿qué pasa si no cumple con esos requisitos mínimos que establecimos y que yo voy a verificar? Primero hay que determinar estos requisitos mínimos. Algunos, cuando determinan esos requisitos mínimos, pues unos son más exigentes que otros. Otros quieren que sea todos los requisitos del operador económico autorizado, por ejemplo. No necesariamente, tienen que ser así porque cumplirían mínimos. O sea, casi nadie cumpliría. Pero sí establecer, por ejemplo, esos criterios de seguridad física, controles de acceso, registros, cámaras de seguridad en sus operaciones, si hace algún proceso de selección, si verifican antecedentes del personal, en fin, unos requisitos mínimos para esa seguridad de esa cadena de suministro. ¿Qué pasa si no los cumple? Entonces, ese proveedor, ese cliente, especialmente el cliente, que es un punto más diplomático del asunto, porque yo no voy a perder mi cliente por el hecho de que no cumple los requisitos mínimos, a no ser de que sea un riesgo extremo, riesgo grave, que no los logre superar y ahí sí tendría que definir si voy a continuar con ese cliente. Para los proveedores es más fácil porque es casi que una exigencia si quieres seguir siendo mi proveedor. Y ese proveedor, por conservar a su cliente, pues va a cumplir con mayor facilidad y con mayor exigencia además. Entonces no cumple esos requisitos mínimos. Determinamos que no los cumple en su totalidad. Entonces se dejan unas tareas, señores.
hay esto que no están cumpliendo, acordemos entonces si los vas a poder cerrar, si va a poder, cuánto tiempo, y volvemos a hacer esa verificación. Entonces, claro, esa flexibilidad, pero finalmente si dentro del proceso, para poder ser OEA, tengo que haber logrado superar eso, porque si no en la visita que me van a hacer una auditoría, puede que me visiten ese proveedor y si no se ha cerrado esos pendientes, entonces pueda tener un problema en mi auditoría. Esa sería la forma de tratar eso, dar un espacio de tiempo, unos tiempos, unos compromisos, dejar todo eso por escrito para que finalmente ese asociado de negocio se comprometa a poder cerrar esas acciones y asegurar más su proceso si es que hay alguna criticidad. Ok, continuemos y vamos aclarando. Entonces, este numeral, lo mismo para instalaciones portuarias y operador portuario, dice este numeral, miren que este numeral ya tiene un número distinto, que sí es el 1.5, pero aquí es el 1.1.5. ¿Por qué hago esas precisiones? Porque así está en la resolución textualmente y el auditor o el implementador se debe acostumbrar a esto porque lo debe manejar permanentemente, ¿no? Hacer referencia a qué numeral de la resolución es que estamos tratando, hablando de este contexto. Entonces también le dice, realice y documente una visita de vinculación y en adelante visitas anuales. Ojo con esto. Los implementadores, auditores, aquí ya es una visita anual, ya no es bienal como en los demás, ¿verdad? Esas son las diferencias. Por eso hay que leer muy bien el estándar, el requisito, no sea que asimilemos que es anual para todos, perdón, bienal para todos, y resulta que para este es anual, ¿de acuerdo? ¿Y a dónde tiene que hacer esas visitas? A las áreas dentro de su instalación portuaria, ya no es allá al proveedor, allá en sus instalaciones es dentro de la portuaria donde desarrollan sus operaciones. ¿Cuáles entonces a quién sería? Con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos orientados a prevenir y mitigar los riesgos de seguridad en la cadena de suministro internacional. Resulta que aquí dentro de la instalación portuaria hay muchos usuarios, empresas allí que obtienen sus operaciones, etcétera. Entonces su asociado de negocio, en este caso para la instalación portuaria, ¿quiénes son? Pues los que están ahí dentro de sus instalaciones, ¿verdad? Todas las empresas que operan dentro de sus instalaciones. Entonces le dice, vale, aquí no le hace, la visita tiene que hacerse allá a los que operan dentro de sus instalaciones y hágase la anual. Y lo mismo, realice y documente esa visita. Y aquí aparece en otra condición que es a los críticos, ¿verdad? Aquí es para todos. Entonces, allá dice que los asociados críticos. Aquí desaparece eso y no dice que tenga que hacer. Entonces, esta instalación portuaria tendrá que definir cuál es la criticidad de su asociado de negocio. Entonces, un implementador o un auditor pedirá la criticidad de su asociado de negocio a una instalación portuaria. Pues no, porque no lo dice. Tenemos que enseñar textualmente a lo que dice el estándar. No puede el auditor, especialmente el auditor, no puede inventarse requisitos o dar dar su criterio si no está dentro de lo que está dicho aquí textualmente de a quiénes y cómo se debe hacer la visita, por este caso. Entonces, por eso son estándares, por eso son requisitos establecidos claramente definidos, dichos. Por eso, cuando estamos siendo auditores, no podemos inventarnos cosas. Aquí es exactamente lo que dice el estándar. Lo mismo entonces cuando estamos implementando para no incurrir en errores a la empresa a la cual le estamos prestando el servicio de consultoría. Entonces, ser muy precisos en lo que dice el estándar es lo que estamos diciendo. Entenderlo muy bien. Y cuando estamos haciendo auditoría, pues por supuesto que hay que entenderlo muy bien para poder hacer mi auditoría y verificar realmente si cumple o no con ese estándar. Y este numeral entonces también trae esta numeración para el transporte terrestre. ¿Y qué dice entonces? Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante bienales o cada 2 años a las instalaciones de sus asociados de negocio críticos. Aquí sí. Entonces déjame ver cómo hiciste la criticidad, señores auditores. De negocio críticos que desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos orientados a prevenir y mitigar los riesgos de seguridad de la cadena de suministro. Y entonces aquí quiero adicionar, ¿cómo
cumplen esos requisitos y cómo previenen, cómo mitigan esos riesgos, ¿cierto? Entonces, para poder mitigar esto, tuvo que haber hecho el numeral 1.2, que decía que tenga un sistema para administrar riesgos, ¿se acuerdan? Y en la capacitación de gestión de riesgos vimos esto, algunas cosas de estos, que hay 7 pasos para la gestión de riesgos, ¿se acuerdan? Orientados a la ISO 31000. Bueno, entonces aquí le dice, ¿cómo hiciste eso? Aquí podríamos tener nosotros, los auditores, ¿qué pedimos? Pues si usted hizo un procedimiento que ya debe cumplirlo allá en el numeral 1.2, pues tiene un procedimiento, un sistema de administración de riesgos. Entonces dígame, déjeme ver cómo lo hiciste para prevenir y mitigar, ¿cierto? Y entonces para el transporte terrestre le dice otra cosa adicional. No obstante, siempre se deberá realizar esa visita a la totalidad de sus asociados de negocio transportadores con los cuales subcontrata. Entonces aquí ya no le dice, aquí dice que a los demás críticos, a los demás asociados de negocio críticos, pero a los transportistas sí es mandatorio. O sea, no me diga que los transportistas no son críticos, es lo que quiere decir. Mandatorio para los, si ese transportista terceriza el servicio, porque muchas empresas de transporte, algunas no tienen ningún vehículo, no tienen flota propia, sino tercerizan con otras empresas o con otros transportistas, entonces le aplica a ellos sí totalmente esa visita, a esos terceros, ¿verdad? A los que se subcontrató o tercerizó. Entonces, ¿qué hace el transportista terrestre? A esos que yo tercericé, transportadores que tercericé, yo debo hacerles ¿qué? Una visita bienal. ¿Quién responde? Él certificando como transporte terrestre que estos cumplen. Y en la auditoría de certificación, entonces, ¿qué va a hacer el auditor? Señor transportista terrestre, usted que está atendiendo esta auditoría para certificarse, déjame ver cómo hiciste esto. ¿Cómo verificó esta situación? Déjame ver las evidencias. Y esos auditores pueden inclusive tomar al azar cualquier proveedor de esto y ir allá, inclusive verificar a ver si es cierto. Aquí en este informe dijeron que cumplía, entonces déjame ver, yo verifico a ver si realmente ese transportista, ese tercero, que cumple. ¿De acuerdo? Ok. Una duda, Manuel. Con respecto a lo que tú decías de los transportadores, es claro que hay muchas empresas que no tienen flota propia y pues vinculan normalmente pues conductores tercerizados. En este caso, digamos, la visita, digamos, cuando no son de empresas, sino que son, digamos, como persona natural, esa visita se hace al conductor. Pues ahí es donde precisamente esto los va llevando a todos sus, antes cómo se ha venido contratando el transporte. Bueno, por algunos que ya son certificados VAX y otros, entonces ya no se puede contratar al que vaya pasando por ahí, sacarle la mano a la tractomula que vaya pasando ahí por la calle, al enfrente. No, ya tiene que tener un proceso, por lo menos de identificación. Las normas legales, ya el RISTRA, todo eso que regula la Superintendencia de Transportes, allí exige que haya una identificación del vehículo, de los conductores, una verificación de antecedentes, de que cumplan la normatividad, los vehículos y los conductores, que paguen la seguridad social, ¿qué más? Que paguen su SOA, que tengan bueno, la tecnomecánica, todo eso, requisitos legales, por supuesto. Antes era así, cualquiera podía contratar y entregue la carga. No, ahora es en los procesos más complejos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya los conductores particulares que tienen sus vehículos, su tractomula y trabajo o carga en las empresas, especialmente estas que van haciendo certificadas OEA, pues tienen que cumplir unos procesos. Entonces habría que definir entonces a este tercerizado, esta empresa que se va a certificar, a este tercerizado entonces, ¿cómo voy a hacer la visita? Pues será entonces, ¿dónde será que usted guarda la tractomula? ¿Cómo es que usted tiene sus procesos? Allá dice que tenga una visita a sus instalaciones, ¿verdad? Entonces podría ser en esa misma visita por allá, al final en otra requisito vamos a ver lo que tenga visita domiciliaria. ¿Qué podría hacer entonces? Pues uno de los dos y hago esta gestión y cumplo los dos requisitos de una vez.
y hago ese contexto, ese compendio de controles, verificaciones y los documento para que puedan cumplir el estándar. ¿Estamos? O sea que se pueden combinar las dos, como la Ok. visita domiciliaria más la visita de vinculación. Sí, sí, lo podemos hacer en un solo momento, claro, y poder documentar todo eso. Entonces, que se analizó los criterios mínimos de seguridad y bla, bla, bla. Todavía cuando vamos en visita domiciliaria vamos a aclarar un poquito más eso y ahí cerramos eso y puede cumplirse en el mismo ejercicio, en la misma visita, ¿verdad? Ok, este numeral para los exportadores, importadores, agencias de aduana, transporte terrestre. Dice, el numeral 6, exigir a sus proveedores un plan de contingencia de sus actividades que garantice el desarrollo óptimo de sus operaciones contratadas. ¿Qué le dice a estos sectores? Exija a su proveedor o al proveedor los que hagan parte de la que tengan que ver con la seguridad de la cadena de suministro, ¿cierto? Esos proveedores que tengan alguna relación con la cadena de suministro, entonces les exijo que un plan de contingencia. ¿Sobre qué debe decir ese plan de contingencia? ¿Cómo me va a garantizar ese servicio que yo le contraté? Entonces, si es un transportista que contraté como proveedor, entonces, ¿qué le debo decir? Señor transportista, dígame entonces qué va a hacer si, primero, se le va el vehículo. Segundo, si el conductor no llegó, ¿qué le pasó? En fin, una cantidad de escenarios que por allá están también en otros que dicen que también puede ser en el desvío de ruta, la varada, qué sé yo. Bueno, lo que le pueda pasar y que no me pueda cumplir lo que yo le contraté. Entonces, ¿qué va a hacer? Dígame cómo va a reaccionar ante eso, porque es de su responsabilidad resolverme el problema porque yo lo contraté para eso. Antes no era así, entonces el conductor no llegaba o se le varó el vehículo, entonces ¿qué hacía esta empresa que se está certificando o la que contrató? Salga a buscar otro vehículo de urgencia para poder llegar. Es decir, le estaba resolviendo el problema ¿a quién? A su proveedor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Exíjale con anticipación ese plan de contingencia. Dime qué vas a hacer. Lo discutimos y aprobamos ese plan de contingencia. Me lo presenta, yo le digo si está de acuerdo a mis expectativas, sí o no, y entonces si no lo aprobamos y si no, pues corrija tal cosa que diga, pero comprométase. Ya con ese plan de contingencia, entonces ahí sí dice, ok, entonces así lo puedo contratar o puede seguir siendo mi proveedor. Y si no me cumple, pues entonces ya tengo cómo demandar o cómo hacer reclamar, porque me hiciste un daño, me llegó mi mercancía retardada al puerto, no logré enviarla en esa motonave y resulta que llegué tarde donde mi cliente y entonces eso me genera unas sanciones y posible pérdida de mi cliente. Entonces me dañó mi imagen, me dañó esa situación, entonces yo lo puedo demandar, ¿es cierto? Por eso hay que hacer los contratos muy bien, dejar eso claro. Y si no, después termina la empresa que está contratando resolviendo el problema y afectándose su imagen hasta sus activos porque este señor proveedor no le cumplió. ¿Ok? Bueno. Estamos siendo un poco explicativos bastante, pero la cantidad de estándares son enormes, grandes. Por eso tenemos que, bueno, si tenemos que verlos todos de todas maneras. Y si no los alcanzamos a ver todo, pues en estas sesiones, así que es necesario hacer otra sesión para eso, lo hacemos, pero es necesario que quede entendido. ¿Qué lee entonces este numeral a las instalaciones portuarias? Exigir a sus proveedores un plan de contingencia también de su actividad que garantice un desarrollo óptimo de las operaciones contratadas en la cadena de suministro. Entonces, exíjale a sus proveedores ese plan de contingencia de su actividad. Aquí, allá decía de su servicio contratado o su actividad contratada, ¿verdad? Servicio que contraté. Aquí le dice su actividad. Necesariamente que tenga que ser contratado conmigo. No, ¿qué es lo que hace usted aquí en la instalación portuaria? Ah, yo hago tal cosa. Ah, este es mi objeto social. Esto es lo que yo hago. Y para cumplir entonces dentro de la instalación portuaria, ¿qué hago? Esto más esto
aquello. Ok, entonces dame un plan de contingencia en caso de que presente determinada situaciones que garanticen ese desarrollo óptimo de sus operaciones. ¿Cuál desarrollo óptimo de sus operaciones? Pues ese, en ese contexto de esa instalación, es necesario desarrollo óptimo en la que estaba pensando en otra cosa. Es decir, lo que hace mi empresa, perdónenme, y contrato dentro de mi instalación portuaria. Entonces, determine qué es el desarrollo óptimo de sus operaciones. ¿Qué riesgos me trae proveedor entonces para la seguridad de la instalación portuaria? Seguridad de las personas, de los activos, etcétera, etcétera. Tantos riesgos que pueda tener. Entonces, simplemente determine eso y exíjale a su proveedor ese plan de contingencia. Por supuesto que debe ser escrito. Aquí no dice que tenga esté escrito, ¿verdad? No dice por ningún lado. ¿Será entonces que sería una... Buenas tardes, disculpe. Señor Camelo. Adelante. Qué pena interrumpir así, pero no sé si será... Señora, adelante. ¿Me escucha? Buenas tardes. Hola, ¿me está escuchando? Sí, sí, te escuchaba. Sí, le estoy escuchando. Ya paso, me un segundito. Es que no sé qué problema hay con el audio. No sé si es solamente a mí o los demás compañeros pues están escuchando. Hay como mucha interferencia en el audio. Sí, se está. Creo que es para todos, ¿verdad? Sí, es para todos. Dame un segundito. Me voy con otro computador. Dame un segundito. Bueno, ahí como me escuchan, espero que mejor. Muy bien. Entonces, ahí se escucha mejor. Pero... ok, perfecto, perfecto. Entonces decíamos que exigir a sus proveedores ese plan de contingencia. Le estamos hablando de la instalación portuaria en este numeral y dijimos que iban a tener presente entonces estos numerales, que es importante tenerlos para cuando estamos allá verificando los diferentes estándares. Por allá hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, decíamos que entonces para la instalación portuaria debería exigirle a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de sus operaciones contratadas en la cadena de suministro. Y dijimos entonces cuáles serían esas desarrollo óptimo. Habíamos que definir las condiciones mínimas que debe tener ese proveedor para que garantice la seguridad de las instalaciones, seguridad y salud en el trabajo, cumplimientos legales, luces, señalización, etcétera. Todo lo que ocurre ahí dentro de esa instalación portuaria, que realmente sus operaciones sean óptimas, como dice aquí el estándar. Ok. Entonces, este otro numeral, otro requisito, nos dice para exportadores, importadores, agencias de aduanas. Dice, identificar y mantener actualizados los cargos críticos,
relacionados con la seguridad de la cadena de suministro internacional, ¿cierto? Y aquí tiene, pues obviamente, importadores y agencias de aduanas, instalaciones portuarias, por supuesto. Entonces, identificar cargos críticos. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo identifico cargos críticos? Relacionados con la seguridad de la cadena de suministro. No todo, pues todos los cargos relacionados, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago sería, ¿cuál sería? La actividad. Relacionar todos los cargos que tienen que ver con tengan relación directa con la seguridad de la cadena de suministro. Primera situación. Y a esos totalidad de cargos, entonces, ¿qué hago? Establezco cuál de esos es crítico. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo hago para establecer los cargos críticos? Pues lo mismo que hicimos allá, ¿se acuerda que establecimos los proveedores y los clientes críticos? Lo mismo establecimos proveedores y clientes críticos hablamos. Aquí sería lo mismo, unos criterios para establecer entonces los cargos críticos de la cadena de suministro. ¿Cuáles criterios? Espérate un segundo a ver si tengo por aquí de pronto una filmina. Sí, por acá la tengo más adelante. Entonces, identifique cargos críticos. Ahorita lo vamos a ver. Estamos hablando entonces de este numeral para exportadores, importadores y agencias de aduanas. Identifique y mantenga actualizados. Entonces, lo primero que definimos es, entonces en la empresa es que son actualizados. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Defínalo, porque no lo digo el estándar. Defínalo como empresa. ¿Cada cuánto voy a actualizar la evaluación de mis cargos críticos? ¿Cómo los voy a identificar? ¿Puede ser semestral, anual, como máximo? Establezcalo. Eso es lo que le está diciendo a la empresa. Y para el transporte terrestre, este mismo requisito es el 1.17. Identifica y mantenga actualizados los cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro internacional. Y aquí le dice otra cosa para el transporte terrestre. Dice que no obstante los cargos de conductor, de vehículo de carga y aquellos relacionados con la supervisión, monitoreo de las operaciones de transporte, sean vinculados a la empresa o tercerizados o subcontratados, siempre deberán ser considerados como críticos. Mire que para el transporte terrestre es más exigente. Los otros le dice, identifique los cargos críticos que hacen parte de la seguridad de la cadena de suministro. Aquí le dice lo mismo también, pero adiciónele a ¿quiénes? Los conductores, los que hacen el conductor, aquellos que hacen supervisión y monitoreo de esas operaciones, necesariamente deben ser críticos. O sea, de entrada, de una vez le dice, esos son críticos, así de que no los puede obviar. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos entonces la criticidad? Demos algunos ejemplos. Cargos críticos. Entonces, podríamos colocar algunos. Pueden ser otros o pueden adicionar algunos criterios allá dependiendo de cada empresa, ¿verdad? Sus operaciones, pero aquí damos unos ejemplos, para que les facilite, ¿verdad? Entonces, pues aquí listaré el cargo, el tipo de cargo, administrativo, operativo, qué sé yo, y que tenga los criterios cuáles son, por ejemplo, el acceso a la información sensible. Ese cargo, ¿qué tanto acceso tiene a información, por ejemplo? O el riesgo de que tenga el riesgo porque pueda adulterar, por ejemplo, la información. Si yo tengo acceso a la información sensible y tengo las claves y puedo modificar o puedo poner, pues ese cargo debe ser crítico. Aquí puede haber una adulteración, en fin. Puede tener el riesgo de conspiración interna, fraudes, qué sé yo. Puede ser también el riesgo que tenga la posibilidad de generar un tipo de riesgo de esto, de espionaje, por ejemplo. Que esté expuesto también ese cargo, por ser el cargo crítico, acuérdese que desde ahí se empiezan a construir esas cadenas de narcotráfico y de lavado de activos, contrabando, porque la delincuencia, el delincuente sí sabe que esta persona que desempeña este cargo crítico tiene una información valiosísima para ellos. Entonces se vuelven vulnerables, se vuelven un blanco de ellos. ¿Para qué? Para sacar información. ¿Para qué? Para sobornarlo,
para amedrentarlos, para amenazarlos, se vuelve este cargo crítico, ¿verdad? Esa persona, ellos sí saben que tiene esa información que es valiosa para que sabe para dónde va, a qué hora se va, por qué puerto se va a ir, qué mercancías van, cuál es el cliente. Todo eso lo tiene ese cargo, esa persona. Entonces, para ellos es información valiosísima. Entonces, están después tienen mayor exposición a ese tipo de situaciones, a ser contactado por la delincuencia. Entonces, también puede falsificar documentos, puede falsificar firmas, podría ser, maneja claves, cuentas bancarias, puede ser o no, maneja llaves, por ejemplo, sellos de seguridad, todo eso, sistemas de gestión, manejo de los sistemas de información, todas las claves por allí que hay, organización, los sellos ya dijimos, sustracción y omisión de información, en fin, presencia en las áreas críticas y tiene responsabilidad y autoridad para tomar decisiones. Podría ser esos criterios, ¿verdad? Esto para facilitar la comprensión. Puede ser otros criterios que se puedan adicionar allí. Y en una tablita, entonces, esto me dará, ¿qué? Una criticidad. Si yo lo pondero aquí con calificaciones y le doy ponderaciones aquí, bueno, doy valoraciones, entonces me da un nivel de criticidad y entonces de esa manera establecí cuáles son los cargos críticos para la seguridad de la cadena de suministro. Y ante una auditoría, entonces, el auditor que va a preguntar, déjame ver cómo hicieron, qué criterios utilizaron o qué metodología utilizaron para establecer los cargos críticos para la seguridad de la cadena de suministro y evaluará todos estos criterios que establecieron. Ok, sigamos. Si hay preguntas, me interrumpe, no hay problema. Y entonces, este requisito para exportadores, importadores, agencias de aduana, instalaciones portuarias y están casi todos menos ¿quién? El transporte terrestre. ¿Qué le dice entonces a ellos? Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos del personal vinculado. Entonces, ¿qué debe tener? Cláusulas, confidencialidad de la información y de responsabilidad, que haga parte del contrato de trabajo. Algunos no cumplirán porque se contrataron hace 20 años, por ejemplo. Y en ese entonces no teníamos ni idea que íbamos a implementar una OEA. Pero entonces aquí una figura que se llama el otro sí. Entonces, señores, hemos establecido en la empresa estas cláusulas de confidencialidad, así que debemos todos enterarnos de que en esta empresa tenemos tener cuidado con la información. Y le dice entonces cuáles son esas cláusulas de confidencialidad y se firma y se deja constancia de que quedó enterado esa persona. Y ahí en adelante, entonces, como ya vamos a ser operadores económicos autorizados, entonces el procedimiento ya de talento humano que dirá, en el contrato debe tener las cláusulas de confidencialidad de una vez cuando lo contrate, lo notifico y esa persona acepta entonces ese comportamiento de tener cuidado con la información porque trae unas consecuencias, entonces en el contrato queda de una vez firmado esas cláusulas. ¿De acuerdo? Y entonces para el transporte terrestre, este mismo numeral, lo mismo, tener establecidas cláusulas de confidencialidad y responsabilidad en los contratos del personal vinculado. En los casos que se transfieran, delegue, tercerice, subcontrate la operación de transporte, debe exigir y verificar que el prestador del servicio de carga establezca cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos laborales de su personal vinculado a su contratado. Igual que allá en lo otro anterior, tengas establecidas para las personas directas de su empresa, el señor transportista terrestre, y en caso de que tercerice o subcontrate esa actividad, también hágalo para ese tercero o para sus empleados de ese tercero. Debe auditar que eso se cumpla también allí. ¿De acuerdo? Es muy parecido allá de los cargos críticos y las visitas, ¿verdad? Ok.
Y este numeral para el exportador. Tener procedimientos documentados. ¿Cuántos de los procedimientos documentados vamos? ¿Alguien me puede decir ya? ¿Va haciendo la cuenta? Acuérdense que tenemos una tarea ahí, permanente, ¿no? Si hay alguien que me puede decir ya, si alguien ha hecho la tarea, o si no, después preguntamos por ahí a ver, aleatoriamente a ver quién ha hecho esa tarea, va haciendo esa tarea. Procedimiento documentado para el control, pesaje, contabilización, medición, tallaje de las mercancías al ingreso y salida de la zona de almacenamiento. ¿Para quién? Para el exportador. Es decir, cuente bien las piezas que va a exportar. Si es a través de peso, entonces pese muy bien. Calibre sus básculas, es lo que le está diciendo, mejor dicho. A ver si está haciendo buen peso. Si los controles de contabilización, pues entonces cuente las piezas. No sea que se le vaya una cajita de más. Si es a través de las mercancías que son de tallaje solamente, pues entonces establezca los controles de las mercancías. Es decir, responda usted desde ahí, de ese momento de conteo, que lo que dice en documentos y que le va a registrar a las autoridades, que le va a reportar a la DIAN como exportación, sean la cantidad que dicen los documentos y no más o menos. Tiene que ser exactamente. Entonces, contabilice bien lo que le está diciendo al exportador, ¿verdad? Y además de eso que le dice, que tengan procedimiento documentado para hacer estas tareas. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento lo hace? ¿Qué evidencias debe mantener? ¿Cómo va a controlar? ¿Cómo va a auditar estos procesos? ¿Cómo va a hacer seguimiento? ¿Cómo va a medir? Más o menos que debería tener los componentes de un procedimiento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice este mismo numeral al importador y a las agencias de aduanas? Estamos hablando de este numeral. Controlar el acceso y salida de la información. Acuérdense, ya estamos hablando desde información a través de estos medios magnéticos. Mire que ese numeral ya dice, para el importador, exportador dice otra cosa, pero es el mismo, otro numeral, es el mismo numeral, pero diciendo otro requerimiento, otro requisito, ¿verdad? Este puede estar más adelante, para ellos puede estar en otro numeral. Lo que quiero decir es que eso se puede presentar también. Algunos se aplica este numeral y le dice otra cosa para este caso. Entonces, lo que le estoy diciendo con esto es, cuando lean muy bien allá la resolución, tengan muy presente esto, porque tienen que seguir, adaptarse bien o leer bien lo que está auditando para el sector que está auditando o está implementando. Este numeral puede ser algo diferente para este, ¿sí ves? Pero es el mismo numeral. Controlar el acceso y salida de la información relacionada en la cadena de suministro internacional por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. Entonces, controle eso, lo que está diciendo, que no se fugue la información, ingrese o salga formulación fraudulenta, por ejemplo, salir la fuga de información, pues se presenta mucho por acá. Ya no tanto esto, porque ya los equipos ni siquiera traen eso, pero a través de otras formas. Y dice además a los dispositivos extraíbles, ¿no? Soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. Entonces, cuando le dice y demás, entonces, ¿por dónde más se puede fugar la información? ¿Cierto? Entonces, ¿qué le dice? Controle ese acceso o esa salida de la información. Y le di algunos ejemplos de a través de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíbles. ¿Cómo se puede controlar eso en la práctica? Algunas empresas lo que hacen es bloquear los puertos USB de los computadores y deja unas excepciones escritas por algunos computadores que necesariamente debe tener esa función. Los demás no es necesario, entonces bloquean esos dispositivos. O allá en sus políticas que vamos a hablar allá en el capítulo 8, nos habla de toda la seguridad de la información. Allá vamos a clarificar un poco más esto. ¿Cómo hacerlo? Entonces, le dice controle, simplemente. ¿Cómo va a controlar? Pues usted determine cómo lo va a controlar. Y nos dice cómo estableció, ¿cierto?
Y allá en el capítulo 8 vamos a hablar de procedimientos, políticas de seguridad de la información. Entonces allá en esa política, en los procedimientos estará dicho entonces cómo controla esto. Ok, avancemos. Esto siempre es larguito, entonces debemos avanzar rápidamente. Este numeral para las instalaciones portuarias, acuérdense que estamos aquí hablando, esta numeración para esa instalación portuaria difiere un poquito de las demás, pero digamos que es el mismo 1.9. Controlar lo mismo, control y acceso, el acceso y salida de la información relacionada con la cadena de suministro internacional por medio de correo electrónico, lo mismo. Y demás medios disponibles. Esa es una palabra que la adicionan ahí, y demás. Y aquí dice, y demás medios disponibles. Lo mismo que la anterior, la misma explicación. Simplemente hacer esa claridad, pero es exactamente lo mismo para el numeral anterior. Para el transporte terrestre, este mismo numeral. Controlar el acceso y salida de la información, lo mismo que el anterior. Correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíbles, servidores, aquí le utiliza otra palabra, mire que aquí ya trae para el sector del transporte terrestre, cuando aprueben esa resolución, ya vendrá con esto. Entonces, ¿qué más debe controlar? Los servidores que hay en la organización, donde manejan toda la información. Remotos o públicos, sí, porque es que ahora como la información se maneja a través de dispositivos remotos, todos esos controles que hay, que son inclusive Wi-Fi y todo ese tipo de tecnologías. Y que sean los que públicos, privados y demás. ¿Cuáles públicos? La interacción con otros servidores, por ejemplo, para nuestra operación. Los que tengamos en la empresa, ¿cierto? ¿Dónde está mi información? Por allá en esos. Ok, entonces ya debo ¿qué? Buscar la forma de controlar también. ¿A través de qué? De acuerdos de seguridad con mi proveedor, donde almacena la información. Allá en los hosting, por ejemplo. O en los otros servidores que tenga fuera de mi instalación, que contraté ese servicio, porque ahora se pueden contratar esos servicios de almacenamiento de información y demás. ¿Qué otro demás? Pues los que consideren donde se haya establecido que tiene su información sensible en la cadena de suministro. Entonces le dice controle. ¿De acuerdo? Y aquí para el exportador está ese mismo requisito en el numeral 1.10. Exactamente lo mismo. No hay que explicación porque es lo mismo, pero simplemente para hacer significar que está en ese numeral para el sector exportador, para los exportadores. Y para el importador, este numeral entonces hace referencia a tener procedimientos documentados o otro procedimiento documentado para que le haya su lista, por favor. ¿Para qué? ¿Se acuerda? Ya ve que estaba en otro numeral para el exportador. Dice el control, pesaje, contabilización, edición, tallaje de mercancías, ingreso y salida de su zona de almacenamiento. También para el importador, pero está en el numeral 1.10 para este importador, ¿de acuerdo? Y es exactamente lo mismo. Tenga un procedimiento documentado para controlar sus mercancías, cuéntelas bien, péselas bien, que coincida con los documentos, que coincida con toda la información de importación, la orden de pedido. Entonces, ¿cómo podría controlar eso un auditor? ¿Qué podría hacer? Para verificar que esto, primero, cómo estableció en su procedimiento. Déjenme ver qué es lo que hizo en su procedimiento. Entonces, ojalá allí esté, que debería estar, por ejemplo, cuál es el documento fuente para poder entonces confrontar esa información. Pues yo, ¿qué cogería? La orden de pedido que le hice a ese proveedor allá del exterior, por ejemplo. O la importación que hice, documentos de importación. Ok, entonces, basado en ese, ¿qué debería ser su procedimiento? Pues tener como fuente ese documento, que sería el documento primario, ¿verdad? Para poder hacer esa confrontación. Entonces llegó la mercancía a mis instalaciones. Entonces, ¿contra qué las voy a confrontar? Contra la orden de pedido, los documentos de importación. Y si digo que tenía 100 piezas de tal mercancía, de tal marca, de tales características, entonces debieron llegar las 100 piezas. Ni una más, ni una menos. Es lo que y garantice entonces, señor importador, la veracidad de esta información, es lo que le está diciendo. Garantice esa información, esa veracidad.
Y entonces, ¿qué pasa si no coincide? Se presenta después el contrabando o se presenta no sé qué. Pues si ya tiene unas evidencias, no hizo los controles y estaba obligado a hacer los controles para esta empresa, pues la sanción, obviamente como todas, y además por ser OEA, pues le aplican que hubiera tenido un procedimiento documentado, no lo hizo, pues estos son atenuantes en caso de una investigación penal o disciplinaria, porque debía tenerlos. Muy bien. Y entonces para las agencias de aduanas, este mismo numeral. Pero aquí hablan de las cláusulas de confidencialidad. Está en este numeral para las agencias de aduanas. Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y responsabilidad en los contratos. ¿Y aquí es de quién? De sus proveedores logísticos, ¿cierto? ¿Por qué los proveedores logísticos? Porque es que acuérdense que el mayor activo que manejan las agencias de aduanas para sus clientes es ¿qué? Información. Entonces, si yo tengo información sensible de mi cliente y además, si por alguna razón mi agencia de aduanas tiene que compartir esa información con sus proveedores logísticos por alguna razón, por ejemplo, el destino de esas mercancías, ¿para dónde va ese destino de mercancías? Ya es información sensible. Entonces le dice que tenga cláusulas de confidencialidad con ese proveedor también. Es decir, si por aquí se fuga la información o en una investigación penal, una investigación de un delito cualquiera, entonces se pudo determinar que este proveedor facilitó la información, entonces, ¿qué pasa? Teníamos unas cláusulas, por tanto, yo puedo remeter contra ese señor y mi cliente sufrió por esa razón, la imagen, qué sé yo, entonces este proveedor se prestó para cosas, no tuvo cuidado con la información, por tanto, usted me responde. Porque ya hemos tenido establecido nuestras cláusulas de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, que garanticen la protección de la información de la empresa, de sus clientes y de las operaciones. Aquí tienen la información de los clientes. Tengamos cuidado con la información. O de la empresa. ¿Cuál empresa? La agencia de aduanas que estamos tratando en estos momentos. Y pues obviamente de todas sus operaciones. Ok. Sigamos. Para el transporte terrestre, este numeral dice que una vez obtenida la autorización de operador económico autorizado, se debe realizar y documentar de forma anual validaciones internas. Atentos, señores, auditores. Aquí es donde empieza a tener importancia entonces el hecho de estar en este curso y haber pagado un curso. Porque aquí le dan, aquí puede prestar ustedes, inclusive podrían prestar el servicio de auditorías internas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el transporte terrestre y la instalación portuaria y las agencias de aduanas, como lo vamos a ver por ahí, está en algún estándar, dice que haga validaciones internas anuales. ¿Qué es esto? La auditoría interna que estamos acostumbrados a hacer. ¿Cada cuánto? Cada año. Para que vean si está cumpliendo, si siguió cumpliendo lo que dijo que iba a cumplir en todos estos requisitos del operador económico autorizado. Entonces dice que pues validación interna para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos mínimos del operador económico autorizado. Ahí está. Entonces, señores auditores, ahí nace una oportunidad de negocio. Ahora, los que van a ser responsables de el operador económico autorizado, pues entonces responderán ¿por qué? Por el mantenimiento, el cumplimiento y el mantenimiento allá dentro de la empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque se acuerdan que cada vez más empresas van siendo operadores económicos autorizados, ¿cierto? Y ya exigen inclusive en las convocatorias, como les comentaba en algún otro momento, las convocatorias para contratar a la persona que va, entonces, el primer requisito es que tenga ¿qué? Que tenga conocimiento, dice por allá en las convocatorias, del operador económico autorizado. ¿Por qué? Porque me va a responder por esto en la organización. Cumplimiento y mantenimiento de estos requisitos. Entonces, ahí cobra vigencia, importancia, el hecho de estar en una capacitación de este tipo y obtener una certificación de asistencia. Para instalaciones portuarias, este requisito.
Una vez lo mismo, una vez obtenida, les deben realizar, documentar en forma anual. Ahí está, vea. Para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de la OEA. Lo mismo que el anterior. Simplemente que también es para ellos en el numeral 1.10. Exactamente lo mismo. Para el exportador e importador, el numeral 1.11. Establecer las áreas consideradas como críticas en las instalaciones. Entonces, señor exportador, ¿qué le va a decir? Establezca esas áreas críticas en sus instalaciones. ¿Cuáles áreas críticas? Vemos algunos ejemplos para comprensión. Si yo soy un exportador, entonces, ¿cuáles serán en las instalaciones mis áreas críticas? Pues donde preparo, donde fabrico inclusive y donde alisto esas mercancías de exportación, donde hago conteo, esas áreas deben estar aseguradas. Primero que establecidas como críticas y por supuesto deben estar aseguradas. Donde se alista, donde se maneja el material de empaque, donde se hace la inspección del contenedor antes de cargue, o donde se hace el llenado del contenedor. Mi bodega será un área crítica, ¿cierto? ¿Qué más puede ser considerado como crítica? Las áreas donde hago, por ejemplo, almaceno, qué sé yo, elementos que son sensibles para la seguridad, la cadena de suministro. En fin, en esa tarea de identificar, entonces el auditor, ¿qué le preguntará cuando vamos siendo auditores? Déjame ver cuáles son las áreas que estableció como críticas para la seguridad de la cadena de suministro dentro de sus instalaciones. Y entonces evaluará con qué criterios fue que estableció esas áreas críticas, cómo lo hizo. No dice que debe tener procedimiento documentado, ¿verdad? Aquí, si no tiene el procedimiento, le coloco una acción requerida, como dice la OEA, o una no conformidad. ¿Qué dicen? ¿Alguien está por ahí? Yo diría que una no conformidad. De acuerdo, Luis. Si no tiene ese procedimiento documentado, pues no es una acción requerida porque el procedimiento no lo dice. Hay auditores que se inventan no, es que yo quiero que tenga un procedimiento y son hasta tercos a veces. No, si no tiene el procedimiento, entonces no se la valgo. No tiene los criterios, no le valgo. No, es que el requisito no lo dice claramente. Ah, si lo tiene, pues mejor. Mejor está escrito, pues mucho mejor. Las empresas terminan porque ven la necesidad de documentar eso, lo tienen. Pero si no lo tiene, tampoco es un incumplimiento. Simplemente dígame cuáles son las áreas críticas que estableció. Yo las verifico a ver si realmente son las que debería ser y si no, pues dejo una observación, dejo una no conformidad si no tiene determinadas esas áreas, por ejemplo, que son realmente críticas para la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, yo digo que esto después va a cambiar o algo porque esto debería estar escrito, dicho de alguna manera, un procedimiento documentado, o sea, debe ser mandatorio. Porque si no, cualquier criterio le sirve a esa empresa, ¿verdad? Cualquier cosa que coloquen allí, pues, y como no lo dice que tenga documentado, pues entonces viene la subjetividad, la interpretación, inclusive de los auditores, y viene un problema allí por el momento de la auditoría. Y entonces, este numeral para agencias de aduanas, ¿qué le dice? Realizar validaciones internas en forma anual para verificar. Este es el numeral de agencia de aduanas de la auditoría interna, mejor dicho, para decirlo claramente. ¿Qué quiso decir, señores? La auditoría, ¿para quiénes aplica entonces la auditoría interna? A ver, alguien que me diga rápidamente y si no, pregunto. ¿Para todos? A ver, ¿quién Para validar, para nosotros validar que
¿Cuáles? Proveedores. No. Wilfredo, ¿estás por ahí? Exportadores e importadores. No. Wilfredo, ¿estás por ahí? Bueno, no están atendiendo. José Luis. Wilfredo, le escucho. José Luis, ¿estás por ahí? Sí, señor. Para todos. José Luis, ¿a quiénes aplica? Para los exportadores e importadores. No me están poniendo atención, lo he repetido varias veces. Voy a repetir de nuevo. Las auditoría interna o la validación anual que dice textualmente aplica ¿para quiénes? Aplica para agencias de aduanas, transportistas terrestres e instalaciones portuarias. ¿Estamos? ¿Queda clarísimo? Cuidado con eso. En eso no se puede equivocar un auditor. En eso no se puede equivocar un implementador. Entonces hay que tenerlo muy claro. Entonces, para que por favor estemos atentos porque esto les va a servir enorme. Cuando ustedes estén en su ejercicio profesional en la vida práctica es cuando van a valorar esto mucho porque ese día se perdió la clase y no estuvo atento y allá va a tener problemas, ¿no? Como cuando al médico le queda mal allá la operación, entonces dice, pero es que como ese día no fue a clase, no sabía cómo era que iba a utilizar el bisturí para poder hacer una buena operación. Pues claro, si no fue a clase o no estuvo atento, pues va a tener problemas allá en la operación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que estén aquí muy conectados, muy atentos, porque esto les va a servir, es para su beneficio, les va a servir mucho allá cuando estén en el ejercicio profesional. Entonces, si los contratan a ustedes para hacer una auditoría interna o una validación a un exportador, importador, claro que lo pueden hacer, pero no como requisito. No lo pide el estándar, no lo pide el operador económico autorizado. Y hemos hablado inclusive que a futuro yo creería que esas resoluciones, las 015 y 067, van a cambiar y le van a colocar allí entonces una validación interna, que es necesario, es importante. Para estos ya, que vienen las nuevas resoluciones, ya traen consigo esa validación interna anual. Espero que haya quedado bien claro esto. Ok. Sí, vamos a ver. Y entonces, este numeral para instalaciones portuarias, ¿quién lo va a verificar? Aquí en adelante algunos numerales que van a verificar la DIMAR, la autoridad, ¿cierto? La Dirección General Marítima para las instalaciones portuarias. Dice que debe establecer las áreas consideradas como críticas en sus zonas restringidas. Entonces, este numeral de las zonas críticas, las áreas críticas dentro de la instalación portuaria, ¿verdad? Establezca esas áreas consideradas como críticas y las zonas restringidas en sus instalaciones y el tratamiento de los riesgos asociados a estas. ¿Ven la diferencia de los demás? Entonces, a la instalación o al puerto, a la instalación portuaria, establezca dentro de sus instalaciones también esas zonas críticas, pero adicional, también, ¿qué le dice? ¿Cómo va a tratar ese riesgo de estas zonas que presenta alguna situación? Establezcala, sí, pero entonces, ¿qué va a hacer para controlar, para mejorar esto, para que no ocurran situaciones? Allí las otras no le dice exactamente eso. Simplemente establezcalas como áreas críticas, no más. Sí, ahí están las áreas críticas, sí, pero yo debo hacer algo con esas áreas críticas, ¿verdad? ¿Qué hacer? Pues mejorar los controles, reforzar los controles, porque no es lo mismo esa área que cualquier otra de las demás áreas de las instalaciones. Tiene unas condiciones, puedo tomar unas acciones. Implementar controles, mayores controles, etcétera. Es lo que le está diciendo aquí a la instalación portuaria.
Yo creería que eso va a cambiar también para los demás, porque no es lógico que sí tengo las áreas críticas, sí las señalé, pero ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Las vas a asegurar mejor o qué va a hacer? Simplemente las dejé ahí, pero no está completo. Entonces, son cosas que seguramente se van a ir complementando y ir mejorando, ¿verdad? Pero allí tampoco dice que tienen que ser documentadas. Aquí tampoco dice que tienen que ser documentadas, ¿de acuerdo? No dice. Entonces, es mi criterio, es mi posición, pero no que necesariamente tiene que ser así. Simplemente hago un comentario porque adicional, pero no lo dice el estándar. Eso tenemos clarísimo. Cuando vamos a auditar o cuando vamos a implementar, no necesariamente debe estar esto documentado. No lo dice por ningún lado el estándar. Tenemos que ser precisos en eso. Perdón. Si no lo tiene documentado, perfecto, válido, pero muéstrame entonces cómo existe y cuáles son las áreas críticas y yo las verifico en terreno. Por eso la auditoría tiene que estar allá en las instalaciones para que pueda interpretar, poder analizar bien entonces cuáles fueron esas áreas y por qué razón las dejaron, las señalaron como críticas. Ok. Y entonces, para el señor transporte terrestre, ¿quién lo va a auditar? Estos requisitos normalmente lo audita ¿quién? La policía. Todo lo que es seguridad física, normalmente a todos los audita ¿quién? La policía, y para la instalación portuaria la DIMAR, y para las demás, bueno, para la DIMAR especialmente los que son la autoridad ya que maneja las instalaciones, entonces ellos auditan todo eso. Y aquí, para los demás, entonces sería la policía la que audita todos los controles de seguridad física. ¿Y qué le dice al transporte terrestre? Establecer áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. Hasta aquí, igual que las exportador y importador, ¿de acuerdo? En las agencias de aduanas. Y no obstante, las áreas de archivo, ahí le está diciendo, ojo con estas áreas, estas son las áreas de archivo de la documentación, de la cadena de suministro, el manejo de la carga, la supervisión, el monitoreo de las operaciones y estacionamiento siempre deberán ser consideradas críticas. ¿Qué le dijo? Establezca las áreas críticas, pero no se le olvide estas. Estas de entrada, mandatorio, considéralas como críticas, es lo que está diciendo. Entonces, si estoy implementando en un transporte terrestre, tengamos claro esto, tengámoslo muy claro, porque estas áreas de entrada son críticas. Y ahora, establezca las demás áreas dentro de su empresa. Pero estas son críticas, ya, de entrada. Y entonces, ¿cuál es? Manejo de la carga. Sí, allá en su bodega, todo el proceso de manejo de la carga. Donde se hace supervisión y monitoreo. ¿Se acuerdan? Allá las empresas de transporte, donde tienen allá el monitoreo satelital, donde tienen esos centros de control, todo eso. Eso es una área crítica. Y pues también donde guardan los vehículos, por supuesto, que tienen que estar controladas. Área crítica. Esas son mandatorias entonces para el transporte terrestre como críticas. El exportador, este numeral que le dice para el exportador, utilizar un sistema de alarma y de videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar, supervisar instalaciones, impedir el acceso no autorizado de las áreas críticas y de manejo, de inspección, de almacenamiento de carga. ¿Qué debe hacer el exportador? Tenga entonces, y mire aquí una cosa muy que debe tenerla muy clara también el auditor o el implementador, porque le dice I-O. ¿Qué le dijo ahí? Mire a ver si es necesario que coloque una cámara EI, una videocámara, un sistema de alarma, ¿cierto? A veces no se interpreta bien eso y dice, no, es que el auditor, no, es que ahí tiene que haber unas cámaras, mandatorio, pero ojo que aquí le dijo I-O, o sea, le dio la opción. Cualquiera puede servir ahí como control. ¿Vamos? Entonces, Manuel, sistemas de adelante. ¿Quién iba a comentar algo por ahí? Sí, Manuel, con respecto a ese tema, me parece que sí puede volver un arma de doble filo, porque uno como auditor puede establecer realmente y casi que definir en qué área sí se debe tener un registro fílmico.
Sí, Porque hay que ese vacío muy grande, ¿cierto? Claro, claro, Boris, estamos de acuerdo. Yo como asesor que diría, yo procuraría, para beneficio de ese proceso, ¿qué le digo yo? No, es mejor colocar una cámara. Total, Claro, claro. no es que esto me registra. La alarma no me da información. Me da una alerta que algo pasó allí, pero la cámara es mucho más efectiva, es mucho más información. Y más Pero cuando también hay que, necesitamos trazabilidad. claro, para ver qué fue lo que me pasó, yo le diría a la empresa, bueno, haga un esfuercito mejor y compre una cámara, que de pronto la diferencia entre una alarma y una cámara hoy no es mucha, ¿cierto? Porque ya la tecnología es más económica y bueno, hay cantidad de cosas. Entonces, hago un análisis de costo-beneficio y le digo, no, pero si se va a ahorrar en una alarma se va a ahorrar 50,000 pesos, por decir algo, y aquí esto me da mucho más información, más beneficio y más transparente para todo, no, pues hacer el esfuerzo de comprar una cámara. Pero eso dice el estándar totalmente claro, ¿no? Ojo. Pero entonces, ¿qué le da cuál es esa decisión? Entonces, ¿cómo la van a tomar? Pues allá en un análisis de riesgos que van a hacer. Y seguramente sí optarán por instalar una cámara porque asegura más. Es más tranquilos todos estamos más tranquilos porque hay más control. Por lo menos sé qué fue lo que me pasó, cómo fue en una investigación, qué sé yo, puedo determinar. Una alarma no. Pero lo que estamos diciendo es que textualmente así dice el estándar y podemos interpretarlo tal cual como lo dice el estándar. Claro, aquí se presenta mucha subjetividad en las auditorías. Y ahí se presta, cuando no está tan definido, tan claramente dicho, expresado tal cual, el estándar tan preciso, da lugar precisamente a esas interpretaciones. Por eso es lo que yo recomiendo siempre, escriban bien los procedimientos, escriban muy bien, determinen muy bien, con precisión, y no den lugar a la interpretación, porque el hecho de dar lugar a interpretaciones, pues cada uno interpreta como quiere, ¿cierto? ¿Se acuerdan allá de los dos muñequitos esos? Uno ve el 9 y el otro ve el 6. Pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Si lo traemos a este contexto. Uno dirá, sí, no, es que el otro, bueno, diferentes criterios. Entonces, el hecho de escribir, de determinar bien, es fundamental. ¿Dónde lo hacemos? Allá en nuestro procedimiento lo podemos corregir esta situación. Y aquí, en este sitio, es necesario una cámara. Listo, la empresa tiene claro que, pero entonces se presenta a veces los criterios si la empresa dijo que no era necesario, y viene el auditor y dice, no, sí, yo considero que sí es necesario, y viene la discusión. Se presenta en la práctica y eso constantemente lo vemos en las auditorías. Esas son falencias que aún tienen las normas, que no se explica bien, que no se aclara muy bien y se presenta ese tipo de situaciones. Y en las auditorías se presenta mucho criterio subjetivo de la verdad. Cada uno defiende una posición. Pero ahí está precisamente porque lo aclaro, porque en la vida práctica se nos ha presentado eso. Y cuando ustedes van a ser auditores, pues van a encontrar esa situación también con los auditados. No, pero dígame que tiene que ser una cámara. Tiene, debe, es mandatorio. No, usted no me puede colocar ahí una no conformidad porque no dice el estándar. Me dieron la opción de seleccionar, de decidir. Entonces yo decidí que no va a la cámara. ¿Sí? Eso en la vida práctica se presenta. Por eso estamos explicando tan al detalle todo esto, porque lo hemos visto en la práctica. Entonces, videocámaras de vigilancia o sistemas de alarma para monitorear, alertar, registrar, supervisar las instalaciones, impedir el acceso no autorizado. Ahora, esto no es como muy coherente, porque mire, una alarma me impide el acceso, me contiene, una cámara me contiene el acceso, no, no me contiene, me sirve para registrar, ok, para esto sí me sirve. La alarma dice que para alertar, sí, ok. La cámara, si está siendo monitoreada, me sirve para supervisar, ok. Entonces aquí dice impedir, no. Estos elementos no me contienen una entrada autorizada, no me la contienen, me registran. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas. ¿En dónde entonces? En las áreas críticas y manejo, inspección, almacenamiento de carga.
Ok. Y entonces, para el importador, ¿qué le dice? Lo mismo. Dice, utilice sistemas de alarma o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar, supervisar las instalaciones e impedir acceso no autorizado a las áreas críticas de manejo, inspección, almacenamiento y o aforo. Desde la carga. Simplemente le adicionan una palabra adicional donde se hace ese tipo de actividad. Y allí también debe tener. Entonces, si tiene eso dentro de sus instalaciones, coloque allí una videocámara o una alarma si es necesario, si es pertinente. Pero ahí es donde viene la discusión que les hablo. Y a las agencias de aduanas, entonces, ¿qué les dijo? Este numeral, utilizar los mismos sistemas de alarma y de cámaras de vigilancia para monitorear, alertar, supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas. Lo mismo exactamente que allá para el exportador. A las instalaciones portuarias, este numeral, el 122. ¿Qué le dice? Utilice sistemas de alarma y, ojo con esto, aquí sí le dijo y, o sea, mandatorio. Mire la diferencia. Cositas, detalles, pero al momento de leer bien e interpretar bien, aquí sí le dice las dos. Señor auditor, si le presentan solamente la alarma y no le presentan la videocámara, ¿qué vas a hacer? Pues no cumple. Sencillo. No, sí, claro, no cumple. No cumple porque aquí le dijeron y esto está clarísimo. ¿Están viendo la importancia de leer bien el estándar, de interpretarlo bien? Y cuando son consultores, entonces, si no le dieron bien este y, entonces le dieron la opción a su cliente que pusiera una o una de las dos, como está en los otros. Y viene el auditor y le dice, y viene el auditor y le dice, no señor, no cumple. Entonces, ¿quién quedó mal ahí? El que estaba asesorando, que no interpretó bien y no le dijo bien a su cliente qué era lo que tenía que hacer. ¿Estamos? Porque es importante leer muy bien los estándares y lo que estamos haciendo es lectura textualmente, porque se presenta este tipo de situaciones y es necesario que eso quede supremamente claro. A ver si logramos en este curso que ustedes salgan de aquí unos consultores muy buenos, mejor que nosotros. De eso se trata. Si yo logro que ustedes lleven ese conocimiento y se vayan allá a apoyar muy bien las empresas y hacer buenos auditores, pues para mí será una satisfacción. Por eso estamos siendo muy claros. Entonces, utilizar sistemas de alarma y videocámaras de vigilancia controlados. Aquí hay otra palabra clave. ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve una cámara que no la controlo, no la monitoreo? Entonces, ¿qué le va a exigir a la instalación portuaria? Sí, señor, tiene la videocámara, pero ¿y entonces quién la monitorea, quién la controla? Pues si no tiene monitoreo, pues es otro incumplimiento, ¿verdad? ¿Y por quién? Por personal idóneo. ¿Y entonces cuál es el personal idóneo? ¿Sí? Para los que son consultores en seguridad privada, los que manejan seguridad privada lo tienen muy claro. Para los que no, entonces, ¿qué es personal idóneo? La Superintendencia de Vigilancia tiene como requisito que para esas personas que van a monitorear estas cámaras, se llama operadores de medios tecnológicos, para que vaya a hacer controles aquí. Ese personal idóneo se llama operador de medios tecnológicos que debe tener unos requisitos y esté avalado por la Superintendencia de Vigilancia. Alerta, señores consultores que van a ser auditores que no tienen ese conocimiento porque pues obviamente no es mandatorio para ustedes, pero les estoy dando esos tips. ¿Cuál es el personal idóneo? Entonces, cuando voy a ese personal idóneo, ¿qué debo pedir como si soy auditor? Que esa persona que monitorea las cámaras debe estar avalado por la Superintendencia de Vigilancia, que haya otorgado una certificación, una credencial, porque cumplió con esos requisitos allí que exige la Superintendencia, pasar por una capacitación, etcétera, una experiencia, le otorgaron una credencial. Ese personal debe tenerlo. Y si no, no cumple. Atentos los que no manejan bien esos temas. Miren las particularidades que hay aquí, por eso es importante esas explicaciones.
que permita el monitoreo que las 24 horas. Miren lo exigente que es para instalación portuaria. ¿Cuántos requisitos van aquí? Varias condiciones. Ahora, estas videocámaras deben estar monitoreadas, controladas por personal idóneo todo el tiempo. 24 horas, dice. Para lo mismo, para alertar, registrar, supervisar instalaciones y pedir el acceso no autorizado, en fin, a las áreas críticas y o restringidas. Y aquí hay otra condición, área restringida. ¿Cuál es crítica? No necesariamente el área crítica es restringida. ¿Quién me da una explicación de esa de los expertos que están aquí? ¿Nos puede ayudar? A ver si ¿qué nos hace una diferencia de eso? Área restringida, no pase, cuidado. De aquí para allá no pase. No necesariamente tiene que ser crítica, pero sí, por alguna condición, está restringido el paso. Limita su acceso. Sí, entonces hay que limitar el acceso, ¿verdad? Manuel. Señora. Manuel, muy buenas noches. ¿Puedo acotar ahí algo en ese tema? Sí, claro, todo bienvenido, dale. Muy buenas noches para todos. Pensaría que los retos que hoy en día hay dentro de las áreas productivas es que por temas de logística, movimientos, tiempos, desplazamientos, son abiertas. Entonces, hay compañías que se están en el proceso de certificación y tienen toda su operación abierta, pero no tienen un sistema de limitación de áreas. Yo complementaré ahí en una actividad que estuve haciendo para una compañía. Colocamos unas franjas invisibles, unos procesos de inducción para los empleados, una orientación para colocar distintivos diferenciadores entre procesos y específicamente aquellos que sean críticos donde haya alguna actividad ilícita o que pueda afectar la imagen reputacional y colocar en exposición legal a la compañía unos colores mucho más notorios para identificar el personal que trabaja en esas áreas sin crear temas de discriminación y nada de esas cosas. Cuando las plantas son tan abiertas, el reto es crear cultura para de una u otra forma formar, sensibilizar a los empleados de que hay áreas donde no pueden pasar y donde los responsables de dicho proceso tienen que estar trabajando permanentemente en función del tema de seguridad. Esa es la acotación. Gracias, Rubén. Muy bueno, muy bueno. Mire, cuando yo tuve la oportunidad de ser allá en el aeropuerto El Dorado, director de seguridad de aerolíneas de carga, son procesos muy críticos, por ejemplo, el cargue de la aeronave, ¿no? Esa área, primero, una área crítica, restringida, por supuesto, y otros controles que habría necesario de colocar. Por ejemplo, cuando se iba a hacer el cargue de la aeronave, utilizábamos unos chalecos con una numeración grande, unos números grandes, reflectivos además, para que en el momento de que estaba haciendo esa operación crítica, las cámaras me cogieran muy bien para saber cuáles las personas, a través de unos números en los chalecos, identificábamos ese número a quién correspondía, a qué nombre correspondía. En el caso de que hubiese más adelante algún problema allí, se presentó algo irregular, vamos a la grabación y decíamos, estaba el 01, el 02, el 03, y esos correspondían a las personas tales y tales, y identificamos muy bien eso. Son controles adicionales por la criticidad, ¿verdad? No es una barrera, no se puede hacer una barrera física porque en una rampa, por ejemplo, de un aeropuerto, en una bodega o en un puerto, eso tiene que ser abierto para que fluyan las máquinas, todo eso no se puede impedir. Pero si hay unas áreas restringidas donde dice, ese persona, usted no puede estar en esa área crítica, no puede estar en esa área. Lo dice una señalización, lo dice unos procedimientos, lo dice unas restricciones, unas capacitaciones, etcétera. No necesariamente tiene que pasarse esa, porque allí no podemos colocar una barrera física por las condiciones de la operación, lo que está diciendo Rubén. Son otros controles que necesariamente se deben colocar allí, pero que no son necesariamente físicos. Ok, sigamos. Que incluya entonces las zonas de cargue, descargue, manejo, reconocimiento, inspección, aforo, almacenamiento de carga. Entonces, todo esto va a colocar las videocámaras las 24 horas por personal idóneo en estas zonas. Y dice que debe incluir, que incluya. Es decir, estas áreas ya están por sí incluidas allí como áreas críticas, entonces entiendo. Y que debe tener cámaras y alarmas, si necesario. Y, claro,
cámaras y alarmas, dependiendo de ese tipo de control. En fin, el registro fílmico debe conservarse por un mínimo de tiempo de 60 días. ¿Cuántos requisitos entonces encontramos aquí para una instalación portuaria? Bastantes, ¿verdad? Entonces aquí se necesita tener un conocimiento. Señor. Mi coronel. Alfredo, dale. Que quisiera contar ahí, ¿no? Bueno, una idea que se me ocurre. El último párrafo que dice, el registro fílmico deberá conservarse por un tiempo mínimo de 60 días del calendario. Yo me imagino que esos 60 días se desecha, ¿no? Pero yo pienso que ese registro fílmico debería examinarse, auditarse antes de ser desechado por si hubo algún amaño, alguna falta, algún ilícito en ese registro fílmico y alguien quiera ocultarlo, omitirlo, digo yo, no sé, se podría entonces con 2 o 3 personas especializadas y autorizadas para antes de desecharlo, verlo y ver que todo esté en norma y luego proceder pues a la destrucción o a la sacarlo del... Sí, gracias. Sí, ¿yo qué haría? En mi gestión de riesgos, ¿qué me dice? Que aquí puedo tener un riesgo de una posible investigación posterior, allá a los 2 años, 3 años, qué sé yo, aparece una investigación y vamos a ver esta información, ya no existe porque le dijeron que era 60 días. ¿Qué me dice entonces mi gestión de riesgos? Ah, no, si esto es riesgoso ante una situación de esas, yo lo conservo más tiempo, especialmente asuntos, algunas operaciones consideradas como donde uno puede advertir que se va a presentar algún problema, alguna situación posterior. Yo, en mi vida práctica como director de seguridad, ¿qué hacía? A esas operaciones supremamente críticas donde yo podía advertir un riesgo de que se podría presentar más adelante una investigación o alguna cosa para asegurar. Entonces, en mi procedimiento establecía que esa información debería conservarse en otro disco externo y duraría permanente hasta cuando los que fuera necesario y hasta cuando yo determinara que ya pasó ese riesgo o esa situación para conservar la evidencia. Porque es que en puertos y aeropuertos, pasos de frontera, donde todo ese tipo de problemas que ya vemos de narcotráfico y aparece la investigación por allá meses después, 1 año después, y entonces ¿con qué vamos nosotros a sustentar esa investigación de la autoridad? Y aquí le dice que 60 días como máxima. Ahí viene mucha discusión y mucha interpretación. Entonces, ese consultor o esa persona encargada de la seguridad dice lo que está diciendo Alfredo. No, entonces hay que conservarla mucho más tiempo porque eso es muy corto en caso de alguna investigación posterior. Claro, todo es válido. Yo lo haría y en la práctica, por supuesto. Por aquí, y entonces el auditor, ¿qué dice? Como auditor, pasaron los 60 días y eso se va desechando automáticamente. Ya a los 62 días no existe esa información. ¿Qué hago como auditor? ¿Le pongo una no conformidad? No, ¿qué opinan? Para nada. Hay que pasarlo bien. O sea, cumplir. Claro, tiene los 60 días y cumplió el estándar. ¿Qué más puedo hacer? No puedo irme entonces, no, es que no cumple. Pues tiene los 60 días de información, pues ahí está, estoy cumpliendo el estándar. Ahora, si quiero reforzar más el estándar, pues ahí sí. Adelante, Boris. De pronto uno lo que sí puede hacer es, de acuerdo a los análisis que se manejan, generar una recomendación de ampliar la capacidad de las teras del disco para que no tenga 60, sino unos 80 o 90 días. De acuerdo, Boris. Ya hoy una tera no vale mucho para un puerto, para una empresa de ese tamaño. Pero, hombre, invertamos en unas 2 teritas o 3 teras más, invertamos que no vale mucho y quedamos más tranquilos, es más saludable. Claro, como una observación, como una recomendación, sí, claro, puede ser y la dejamos como una recomendación. Venga, lo puede hacer mejor. Le va mejor si tiene más tiempo la información, por todos esos argumentos que estamos diciendo ahora. ¿Cierto? Pero no sería un incumplimiento, ¿verdad?
Manuel. Adelante, Rubén. Manuel, lo que yo he recomendado con esos temas de almacenamiento de información es tener grabaciones permanentes, incluso para momentos donde hay preauditoría o auditoría interna y para las auditorías oficiales. Y después hacer unas actividades de eliminación o destrucción de información con actas, ¿cierto? Donde estén validadas por niveles diferentes al de la persona de seguridad física y al de las personas involucradas en los procesos. Porque pensaría uno que si en 60 días, que es lo que pide la norma, no hay ninguna reclamación por autoridad competente o por el agente aduanero o por otra entidad, pues es porque el embarque está totalmente bien, ¿cierto? Y que haya llegado a su destino. Pero yo lo he montado en compañías de esa manera, con registros, información, contenidos, actas muy organizadas, bajo unos conceptos muy claros y con destrucción de información, para llevar también un orden de en qué momento es que se eliminan ese tipo de contenidos. Pero tiene que pasar una vigencia, como lo dijo Boris, muy amplia, superior a lo que exige la norma. Gracias, Rubén. Vean lo importante que es tener aquí expertos en estos cursos de esto. ¿Sí? ¿Cómo nos aportan, nos ayudan? Claro. No, son muy buenas prácticas y muy buenas recomendaciones, por supuesto. Muchas gracias. Continuemos porque debemos avanzar. Para el transporte terrestre, lo mismo le va a decir respecto de utilizar sistemas de alarma y videocámaras de vigilancia para monitorear, registrar lo mismo de siempre, instalaciones e impedir acceso no autorizado a áreas críticas. Lo que quiero decir es que para el transporte terrestre es este numeral, pero ya hemos hablado suficiente sobre eso, creo yo, y está clarísimo. Para el transporte terrestre, si están viendo aquí, traen unos adicionales, unos numerales adicionales que no los traen para los otros sectores, ¿lo están viendo? 1, 2 y sigue lista. Entonces, ahí para el transporte terrestre hay otros adicionales, otros requisitos adicionales, ¿verdad? Ok. Y entonces, también para el transporte terrestre. ¿Qué le dice entonces este numeral adicional? Otra vez los demás dice establecer geocercas con las notificaciones y alertas en tiempo real asociados a las mismas para el seguimiento satelital del transporte de carga. Entonces, miren lo importante que hoy ahí empieza a jugar la tecnología y que ya está establecida y hay muy buenos controles a través de la tecnología. Las famosas geocercas, ¿verdad? Entonces ya hoy es posible a través de la tecnología, a través de los satélites, decir, por ejemplo, que en una ciudad o ese vehículo no puede salirse de estos parámetros. Si se sale de esos parámetros, entonces el satélite envía una señal y ese vehículo ya está incumpliendo porque dijimos que no estaba autorizado era para transitar en esta área. Lo mismo para las carreteras hacia puerto, podría ser, ¿no? Entonces, eso se puede establecer a través del satélite, hacer esas parametrizaciones. Entonces, por eso aquí lo exige como requisito, establecer esas geocercas, esos parámetros. Entonces, cuando un vehículo que va hacia Buenaventura o cualquier puerto con mi contenedor de exportación o de importación, entonces tengo esos controles. Y si se sale de la vía, se desvía la ruta o ocurre alguna parada que está dentro de los términos, no es una parada inusual que se demoró mucho tiempo en determinado sitio, no estaba autorizado, por ejemplo, esta tecnología me da una señal y entonces entro yo a verificar y a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, para eso tengo ya mis controles, monitoreos, ¿verdad? Que dijimos por allá en autoestándar. Entonces me dará una señal. Hoy la tecnología nos sirve para reforzar los controles, para ver en tiempo real qué es lo que está pasando con el camión, con mi contenedor. Pues lo que le está diciendo al transporte terrestre, pues válgase esa tecnología que ya está y controle mejor, es lo que le está diciendo. Para poder hacer un seguimiento muy a tiempo real a sus vehículos, contenedor. Y entonces, como auditor, ¿qué va a hacer? ¿Qué hago yo normalmente en una auditoría? Por si eso les puede servir. Primero,
déjame ver cuántos vehículos están en ruta en estos momentos. Dependiendo de eso, entonces digo, vamos a ver este vehículo, a ver cómo fue. Entonces verifiquemos, por ejemplo, el botón de pánico. Por ejemplo, ese vehículo haga una parada, lo que sea, y lo podemos hacer intencionalmente, a ver si me marca y de acuerdo al parámetro que tenga, o intente salirse de ruta, a ver si eso funciona. Simulacro. Exactamente, hacer simulacros. Permanentemente hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque necesito verificar que realmente eso esté funcionando, porque el papel aguanta mucho. Ahí todo está, sí, perfecto, pero si cuando se presente la situación y me cojan el camión y lo saquen de la carretera para abortar la mercancía, ese día no funcionó el satélite. Y creía que estaba funcionando. Entonces no me dio una alerta, por tanto no pude reaccionar, por tanto ocurrió toda esa situación que puede pasar. ¿Ves? Entonces lo que está diciendo es, válgase la tecnología, señor transportista terrestre, y controle mejor. Así de sencillo. Y entonces hoy los transportistas terrestres, los dueños de camión, los dueños de tractomulas, ¿qué deben tener? Pues todos esos elementos instalados en su vehículo, y si no, pues no podrá conseguir carga, especialmente de exportación e importación. Entonces están limitando. ¿Qué debe tener entonces el señor conductor? Claro, que debe invertir en tecnología o en la empresa de transporte. Y si no, pues va quedando fuera del mercado, así de sencillo. Entonces, yo como exportador, importador, voy a constatar una empresa de transporte que no me reúna con estas condiciones, entonces allá en mis procedimientos como proveedor, ¿qué le digo? Ah, no, mi plan de contingencia no le sirve, déjame ver, no le sirve porque no me está garantizando que tenga los controles, entonces el siguiente, ¿no? Cuando vuelva, cuando instale esos equipos, esa forma de monitorear en su vehículo, entonces vuelve y hablamos a ver si cumple. ¿Sí ves la importancia de ya ir adecuando esto cada vez más exigente, verdad? Ok. Bueno, entonces, vimos el capítulo número 1. Miren que esto tiene bastante claridades que hay que hacer, ¿verdad? Nos demoramos, ¿cuánto tiempo en este capítulo? Vamos casi, y ya vamos terminando la otra hora, la otra clase, y no estamos avanzando lo suficiente, pero no importa. Lo que quiero decir con esto es que así nos demoramos un poco más. De mi parte, no hay problema. Yo dedico el tiempo adicional que sea necesario, pero sí es bueno hacer las aclaraciones. Acuérdense que tenemos un compromiso que es que ustedes salgan de aquí muy bien preparados.